Valeria Ríos despertó a las 5 de la mañana como todos los días. El despertador no había sonado aún, pero su cuerpo ya conocía la rutina. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a las gemelas que dormían en la cama de al lado. En el apartamento de 2 cuartos no había espacio para más camas. Se dirigió a la pequeña cocina y encendió la estufa. El gas salía con dificultad, como siempre. Puso agua a hervir para el café instantáneo y preparó 2 sándwiches de jamón para Clara y Luna. Era lo mismo de todos los días, pero al menos era algo. Mientras esperaba que el agua hirviera, revisó los papeles que había dejado sobre la mesa la noche anterior. La citación del tribunal estaba ahí, con letras negras que parecían gritarle: desahucio, por falta de pago. Las palabras se repetían en su mente como un eco molesto. Había perdido su trabajo como maestra hace 6 meses. La escuela privada donde trabajaba cerró sin previo aviso. Desde entonces, daba clases particulares a domicilio, pero el dinero apenas alcanzaba para la comida. El alquiler se había acumulado mes tras mes. «Mami, ¿ya es hora?», preguntó Luna, apareciendo en la cocina con el pelo revuelto y frotándose los ojos. «Todavía no, mi amor. Vuelve a dormir un ratito más». Luna se acercó y se abrazó a su cintura. A los 6 años, las gemelas ya sabían que algo andaba mal, aunque Valeria tratara de ocultarlo. Los niños siempre saben. «¿Hoy vas al lugar de los señores serios?», preguntó Luna refiriéndose al tribunal como había aprendido a llamarlo. «Sí, pero no te preocupes, todo va a salir bien». Era una mentira. Valeria sabía que sin dinero para un abogado, sus posibilidades eran casi nulas. Había pedido un defensor público, pero solo le habían dado una cita para después de la audiencia. A las 7 despertó a Clara, que siempre era más difícil de levantar. Las vistió con los uniformes de la escuela pública y las llevó a casa de la señora Martínez, su vecina, que las cuidaría durante la mañana. «No se preocupen por nada, niñas», les dijo mientras las abrazaba. «Mami vuelve en unas horas». El viaje al tribunal en transporte público le tomó 1 hora y media, 3 peseros y 1 metro. Llegó 10 minutos antes de la hora citada, con la blusa pegada al cuerpo por el sudor y los nervios. El edificio del tribunal la intimidó desde el momento en que puso un pie en él. Era todo mármol y vidrio, con techos altísimos y pasillos que parecían no tener fin. La gente caminaba rápido, vestida con trajes caros, cargando portafolios de piel. Valeria se sintió pequeña con su falda negra remendada y su blusa blanca que ya había visto mejores días. Se sentó en una banca del pasillo, revisando una vez más los papeles arrugados que llevaba en una carpeta vieja. A unos metros de distancia, 3 hombres en trajes oscuros hablaban en voz baja. Uno de ellos señaló hacia ella mientras revisaba unos documentos. Valeria trató de no mirarlos, pero sentía sus ojos sobre ella. «Es ella», escuchó que uno decía. «La maestra. 6 meses sin pagar», comentó otro. «El patrón quiere que esto se resuelva rápido». «¿Y las niñas?». «2 gemelas. Problema de ella». Valeria sintió que se le encogía el estómago. Hablaban de ella como si fuera un expediente, no una persona. Como si Clara y Luna fueran solo un detalle molesto en una operación de negocios. Se acercó la hora de la audiencia. Un empleado del tribunal gritó su nombre desde la puerta de la sala. Valeria se levantó, alisó su falda y respiró profundo. Tenía las manos temblorosas, pero caminó con la cabeza en alto. No sabía que a pocos metros de ella, en el mismo pasillo, Tomás Beltrán ajustaba su corbata italiana y revisaba su reloj suizo. Acababa de llegar en su BMW último modelo, después de una junta matutina en las oficinas corporativas de Beltrán y Asociados. Tomás no tenía por qué estar ahí. Como CEO de la empresa, delegaba este tipo de asuntos en sus abogados. Pero algo lo había traído esa mañana al tribunal. Tal vez la curiosidad, o tal vez el aburrimiento de su rutina perfectamente ordenada. Su chofer lo esperaba afuera. Su secretaria había reorganizado su agenda para darle tiempo. En unas horas tenía una comida de negocios en el club más exclusivo de la ciudad. Mientras Valeria entraba a la sala de audiencias con el corazón latiendo fuerte, Tomás decidió quedarse unos minutos más en el pasillo, solo para ver cómo terminaba todo. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
La sala de audiencias era más pequeña de lo que Valeria había imaginado. Unas cuantas filas de sillas de plástico, un escritorio para la jueza y otro para el secretario. Las paredes pintadas de verde institucional le daban un aire deprimente al lugar. Se sentó en la primera fila, sola. Los abogados de la inmobiliaria ocuparon el lado derecho, con sus portafolios ordenados y sus trajes impecables. Hablaban entre ellos en voz baja, revisando documentos como si fuera un día cualquiera en la oficina. La jueza entró y todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño perfecto y lentes que se balanceaban en la punta de su nariz. Se veía cansada, como si hubiera visto demasiados casos como este. Caso número 847, desahucio por falta de pago, anunció el secretario. Inmobiliaria Beltrán y Asociados contra Valeria Ríos Mendoza. Valeria sintió que se le secaba la boca al escuchar su nombre completo resonar en la sala. Los abogados se levantaron primero, presentando sus credenciales y una pila de documentos que demostraban los meses de renta atrasada. Señora Ríos, la llamó la jueza, ¿tiene representación legal? No, su señoría. Solicité un defensor público, pero... Entiendo. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Valeria se puso de pie, sintiendo que las piernas le temblaban. Había ensayado ese momento docenas de veces frente al espejo, pero ahora las palabras no salían. Su señoría, perdí mi trabajo hace 6 meses. Soy madre soltera de 2 niñas pequeñas. He estado buscando trabajo, dando clases particulares, pero no ha sido suficiente. Solo necesito un poco más de tiempo. Su voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Los abogados intercambiaron miradas que no auguraban nada bueno. Señora Ríos, dijo el abogado principal de la inmobiliaria, poniéndose de pie. Mi cliente ha sido más que paciente. 6 meses sin recibir pago alguno. Esto es un negocio, no una institución de caridad. ¿Tiene alguna propuesta de pago?, preguntó la jueza a Valeria. Podría pagar la mitad de este mes y la otra mitad del siguiente. Tengo 2 entrevistas de trabajo esta semana. Señora Ríos, eso ya lo dijo hace 3 meses, interrumpió el abogado. Mi cliente necesita garantías reales, no promesas. La jueza revisó los documentos en silencio. Valeria podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Pensó en Clara y Luna, probablemente jugando en casa de la señora Martínez, sin saber que tal vez esa noche no tendrían dónde dormir. Considerando la situación, comenzó la jueza, y dado que la deudora es madre de menores de edad, concedo un plazo adicional de 30 días para el desalojo. Sin embargo, si en ese periodo no se regulariza la situación, se procederá con el desahucio inmediato. Valeria sintió un alivio momentáneo, pero sabía que 30 días no cambiarían mucho. Era solo retrasar lo inevitable. Su señoría, protestó el abogado, mi cliente... La decisión está tomada, cortó la jueza. Siguiente caso. Valeria recogió sus papeles con manos temblorosas. Los abogados ya estaban guardando sus cosas, murmurando entre ellos sobre apelar la decisión. Salió de la sala sintiéndose como si hubiera corrido un maratón. En el pasillo, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Tenía 30 días. 30 días para encontrar trabajo, conseguir dinero o encontrar otro lugar donde vivir. Con 2 niñas de 6 años. ¿Mami? Valeria se volteó confundida. No era posible. Clara y Luna deberían estar con la señora Martínez, pero ahí estaban, corriendo hacia ella por el pasillo del tribunal. Llevaban sus vestidos rojos idénticos, los que habían sido un regalo de cumpleaños el año anterior. Sus colitas rubias rebotaban mientras corrían. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Valeria, abrazándolas. ¿Cómo llegaron? La señora Martínez se enfermó, explicó Clara. Nos dijo que viniéramos a buscarte. ¿Solas? ¿Vinieron solas hasta acá? Luna asintió, orgullosa de haberse acordado de la dirección. Valeria sintió pánico y ternura al mismo tiempo. Sus hijas de 6 años habían cruzado media ciudad para encontrarla. ¿Ya terminaste con los señores serios?, preguntó Luna. Sí, mi amor, ya terminé. ¿Podemos ir a casa? Valeria las abrazó más fuerte. Casa, por 30 días más al menos. Sí, vamos a casa. Pero mientras caminaban hacia la salida, Clara se soltó de su mano y corrió hacia un hombre alto que estaba recargado en la pared, observándolas.
Valeria sintió que se le paraba el corazón. «¡Papá!», gritó Clara, abrazando las piernas del extraño. El hombre se quedó paralizado. Valeria sintió que el mundo se detenía. 7 años después, Tomás Beltrán estaba ahí, mirándola con los mismos ojos verdes que había heredado a sus hijas. Tomás se quedó inmóvil, mirando a la niña que lo abrazaba como si fuera lo más natural del mundo. Clara levantó la vista hacia él con una sonrisa que le partió el alma en dos. Tenía sus mismos ojos verdes, su misma nariz recta, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando sonreía. «Clara, ven acá», dijo Valeria con voz temblorosa, acercándose rápidamente. Luna también se había acercado, curiosa. Las dos niñas miraban a Tomás con una mezcla de reconocimiento inexplicable y timidez. «¿Eres nuestro papá?», preguntó Luna directamente, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Tomás abrió la boca, pero no salió ningún sonido. 7 años de preguntas sin respuesta se agolparon en su garganta. Miró a Valeria, buscando alguna explicación, alguna negación, cualquier cosa que hiciera que esto no fuera real. «Niñas, vámonos», dijo Valeria, tomando a cada una de una mano. «Ahora». «Espera», logró decir Tomás finalmente. «Espera, por favor». Su voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Los empleados del tribunal pasaban a su lado, algunos volteando a ver la escena con curiosidad. «No aquí», murmuró Valeria. «No aquí». Tomás asintió. Tenía razón. El pasillo de un tribunal no era lugar para esta conversación, pero tampoco sabía cuál sería el lugar correcto para enterarse de que tenía 2 hijas de 6 años. ¿Podemos hablar?», preguntó, sintiéndose ridículo por preguntar algo tan obvio. Valeria dudó. Las niñas las miraban a ambos, percibiendo la tensión pero sin entender completamente qué pasaba. «Hay una cafetería en la esquina», dijo finalmente. Caminaron los 4 en silencio. Tomás se fijó en cómo Valeria sujetaba fuertemente las manos de las niñas, como protegiéndolas de él. Se fijó en sus vestidos rojos idénticos, en sus zapatos gastados, en cómo Clara caminaba igual que él, con pasos largos y decididos. La cafetería era pequeña y ruidosa, llena de abogados y empleados del tribunal en su descanso. Se sentaron en una mesa al fondo. Tomás pidió 2 jugos para las niñas y café para él y Valeria. Sus manos temblaban cuando tomó la taza. «¿Son?», comenzó a preguntar, pero no pudo terminar. «Tuyas», completó Valeria. «Sí». Las niñas bebían sus jugos, mirando a Tomás con curiosidad. Luna había sacado un cuaderno de dibujos y comenzó a colorear, como si nada extraño estuviera pasando. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó Tomás tratando de mantener la voz baja. «¿En serio me preguntas eso?». Valeria lo miró con una mezcla de dolor y enojo. «Desapareciste, Tomás. Un día estabas ahí y al siguiente te habías ido a Madrid sin decir nada. Cambié tu teléfono, tu dirección, todo. El trabajo en Madrid surgió de repente. Por 3 meses, dijiste. 3 meses se convirtieron en 2 años. Cuando regresaste, ya habían nacido las niñas». Tomás recordó esos años en Madrid. La expansión de la empresa, los contratos millonarios, las juntas interminables. Había sido la época más exitosa de su carrera, pero también la más vacía. Había pensado en Valeria muchas veces, pero su orgullo le había impedido buscarla. «Traté de encontrarte cuando regresé», mintió. «No es cierto», dijo Valeria. «Pregunté por ti en tu empresa. Me dijeron que no querías que te molestaran con asuntos personales». Tomás sintió que se le encogía el estómago. Era cierto. Había dado esas instrucciones a su secretaria. En esa época, cualquier cosa que no fuera trabajo le parecía una distracción. «Papá, ¿por qué tienes los ojos como nosotras?», preguntó Clara de repente. La pregunta lo desarmó completamente. Clara lo había llamado papá otra vez, como si fuera lo más natural del mundo. Porque ustedes son mis hijas», dijo, sorprendiéndose de lo fácil que salieron esas palabras. «¿Vas a vivir con nosotras ahora?», preguntó Luna, levantando la vista de su dibujo. Valeria y Tomás se miraron. Era la pregunta que ninguno de los dos sabía cómo responder. «Es complicado, mi amor», dijo Valeria. «Papá tiene su vida y nosotras tenemos la nuestra». «Pero las familias viven juntas», insistió Clara.
En la escuela, todos mis amigos viven con su mamá y su papá. Tomás sintió una punzada en el pecho. Sus hijas habían crecido sin él, sin saber por qué no tenían un papá como los otros niños. «Quiero hacerme una prueba», dijo de repente. «Una prueba de ADN». Valeria lo miró como si la hubiera abofeteado. «¿En serio? ¿Después de verlas? ¿Después de que Clara tiene tu misma sonrisa y Luna tus mismas manos? No es que no les crea, es solo que necesito estar seguro para todo lo que viene después». Valeria asintió, pero Tomás pudo ver el dolor en sus ojos. «Está bien, hazlo. Pero después de eso, tenemos que hablar en serio sobre qué va a pasar». Tomás miró a sus hijas, que seguían coloreando como si nada. En unas horas su vida había cambiado completamente. Era padre. Tenía 2 hijas hermosas que lo miraban como si fuera un héroe, y no tenía ni idea de qué hacer con eso. 3 días después, Tomás tenía los resultados en sus manos. 99.9% de probabilidad de paternidad. Las letras negras sobre papel blanco confirmaban lo que ya sabía en su corazón desde el momento en que vio a Clara y Luna en el tribunal. Estaba sentado en su oficina del piso 25, con vista panorámica de la Ciudad de México. Los rascacielos se extendían hasta el horizonte, y él había ayudado a construir muchos de ellos. Pero ahora, mirando esos números en el papel, todo su imperio le parecía insignificante. Su secretaria tocó la puerta. «Señor Beltrán, los abogados están aquí para la junta de las 3. «Que pasen». Entraron 4 hombres en trajes oscuros, todos con caras serias. Tomás reconoció la expresión. Era la misma que ponían cuando había que despedir empleados o demoler edificios históricos. Problemas que resolver. «Tomás, tenemos que hablar sobre el tema del tribunal», dijo el licenciado Herrera, su abogado principal. «¿Qué tema?» «El desahucio que suspendiste ayer». Valeria Ríos. «Nuestros investigadores nos informaron de la situación». Tomás había llamado personalmente para detener el proceso de desalojo. Una simple llamada había bastado para darle a Valeria más tiempo, pero al parecer nada pasaba desapercibido en su empresa. «Es un asunto personal», dijo Tomás. «Precisamente por eso es un problema», continuó Herrera. «Suspender un desahucio por motivos personales puede interpretarse como abuso de poder. Tenemos accionistas que hacen preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?» «El tipo de preguntas que pueden llevarte a renunciar a la presidencia». Tomás sintió la amenaza flotando en el aire. Conocía las reglas del juego. Había llegado a la cima siguiendo esas mismas reglas despiadadas. «¿Y qué sugieren?» «Que el proceso legal continúe su curso normal, sin interferencias personales». «Son mis hijas», dijo Tomás, y fue la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta en la oficina. Los abogados intercambiaron miradas. Herrera carraspeó. «Lo entendemos, Tomás, pero piénsalo bien. ¿Vale la pena arriesgar todo lo que has construido por esta situación?» Tomás los miró uno por uno. Estos hombres habían sido sus aliados durante años, pero ahora lo veían como un problema que resolver. «La junta terminó», dijo. «Pueden irse». Después de que salieron, Tomás se quedó solo con el reporte de ADN. Tomó su teléfono y marcó el número que había conseguido de Valeria. «Sí, soy Tomás. Tengo los resultados». Hubo un silencio. «¿Y? Son mías, nuestras». Otro silencio, más largo. «¿Puedo verlas?», preguntó. «¿Puedo ver a las niñas?» «Estamos en el parque cerca de casa, Parque Revolución». Tomás canceló todas sus citas de la tarde. Se cambió el traje por unos jeans y una camisa, sintiéndose extraño vestido de manera casual un día de trabajo. El parque estaba lleno de niños jugando y madres platicando en las bancas. Encontró a Valeria sentada bajo un árbol, viendo a Clara y Luna en los columpios. Llevaba el mismo vestido negro de la audiencia, pero ahora tenía el pelo suelto y se veía más relajada. «Hola», dijo, sentándose a su lado. «Hola». Las niñas lo vieron y corrieron hacia él. «¡Papá!», gritó Luna. «¿Viniste a jugar?». La palabra papá todavía lo descolocaba, pero también le llenaba el pecho de algo que no sabía nombrar. «Sí, vine a jugar», dijo. Pasaron la tarde en el parque. Tomás empujó a las niñas en los columpios, las ayudó a bajar del resbaladero.
jugó a la víbora de la mar. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora amarraban agujetas y limpiaban narices moqueadas. «Nunca habías hecho esto, ¿verdad?», le preguntó Valeria mientras veían a las niñas construir castillos de arena. «¿Qué cosa?». «Ser papá». Tomás negó con la cabeza. «No sé qué estoy haciendo. Nadie sabe. Todos los papás aprenden sobre la marcha». «¿Cómo lo hiciste tú? ¿Sola todos estos años?». Valeria se encogió de hombros. «No tenía opción. Cuando nacieron me quedé sin trabajo. Los primeros meses fueron muy duros, pero ellas me dieron fuerzas. ¿Por qué nunca me buscaste después? ¿Para qué? ¿Para que me dijeras que no tenías tiempo? ¿Para que me dieras dinero y desaparecieras otra vez?». Tomás se sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero sabía que tenía razón. «Quiero estar en sus vidas», dijo. «En serio. ¿Estás seguro? Porque ser papá no es venir al parque los domingos, es despertarse a las 3 de la mañana cuando tienen pesadillas. Es ir a las juntas de la escuela. Es estar ahí cuando te necesitan, no cuando te conviene». «Lo sé». «¿De verdad lo sabes, Tomás?». Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era Herrera. «Tomás, tenemos una emergencia. Los medios se enteraron del asunto. Necesitamos una respuesta oficial». Tomás miró a sus hijas jugando, ajenas a la tormenta que se avecinaba. Miró a Valeria, que ya había empezado a tensar la mandíbula. «Tomás, ¿estás ahí?». «Sí», dijo. «Estoy aquí». Pero mientras hablaba con su abogado, sintió que estaba en 2 lugares a la vez, y que pronto tendría que elegir en cuál quería quedarse. La noticia salió en todos los periódicos al día siguiente. CEO millonario tiene hijas secretas con maestra desempleada. Las fotos eran borrosas, tomadas por paparazzi en el parque, pero se alcanzaba a ver claramente a Tomás empujando a las niñas en los columpios. Valeria leyó la nota mientras tomaba café en la cocina. Las gemelas desayunaban cereal, ajenas al escándalo que se había desatado. Su teléfono no había parado de sonar desde las 6 de la mañana. Reporteros, vecinos curiosos, hasta compañeras de la escuela donde había trabajado. Apagó el teléfono y trató de mantener la rutina normal. Llevó a las niñas a la escuela como siempre, pero notó las miradas de las otras madres, los susurros que se detenían cuando ella pasaba. «Mami, ¿por qué la señora de la tienda nos tomó una foto?», preguntó Clara en el camino de regreso. «Solo por curiosidad, mi amor. No te preocupes». Pero Valeria sí estaba preocupada. Conocía a Tomás lo suficiente para saber que odiaría estar en los periódicos por esto. Y conocía su mundo lo suficiente para saber que la prensa no sería amable con ella. En la oficina de Beltrán y Asociados, la crisis se manejaba como cualquier otra emergencia empresarial. Reuniones cada hora, llamadas con los abogados, estrategias de comunicación. «Necesitamos que Tomás dé una entrevista», dijo el jefe de Relaciones Públicas. «Que controle la narrativa antes de que se salga de las manos». «¿Qué tipo de entrevista?», preguntó Tomás. «Algo serio, responsable, que muestre que eres un hombre de familia, pero que también eres el mismo líder confiable de siempre». Tomás accedió a la entrevista con un canal de noticias respetado. Se puso su traje más conservador, practicó las respuestas con su equipo de comunicación y se sentó frente a las cámaras con la compostura que había perfeccionado en años de juntas con inversionistas. «Señor Beltrán, ¿es cierto que acaba de descubrir que tiene 2 hijas de 6 años? Es cierto. Es una situación personal que prefiero mantener privada. Pero ¿cómo es posible que no supiera de su existencia? Las circunstancias fueron complicadas. Hubo falta de comunicación. ¿Planea asumir la responsabilidad económica de las menores? Por supuesto. Cumpliré con todas mis obligaciones legales». «¿Y qué hay del proceso de desahucio contra la madre de sus hijas?». Tomás vaciló un segundo. Era la pregunta que había temido. «Los asuntos legales de la empresa se manejan de manera independiente a mi vida personal». «Entonces, ¿el proceso continuará?». «Las decisiones comerciales se toman basándose en criterios comerciales». Valeria vio la entrevista desde su casa, con las niñas jugando en el suelo a su lado. Cada palabra de Tomás se sentía como una puñalada. Obligaciones legales, criterios comerciales. Así era como la veía, como un problema de negocios que resolver. Clara levantó la vista del rompecabezas que estaba armando.
Mami, ¿por qué papá está en la televisión? Porque es importante en su trabajo, mi amor. ¿Por eso no puede vivir con nosotras? Valeria no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su papá elegía su imagen pública por encima de ellas? Esa noche, después de acostar a las niñas, Valeria estaba lavando los platos cuando tocaron la puerta. Era Tomás, con una bolsa de comida china y cara de arrepentimiento. «Vi la entrevista», dijo Valeria sin dejarlo entrar. «Valeria, por favor, déjame explicarte». «¿Qué vas a explicar? ¿Que somos tus obligaciones legales?» «No fue lo que quise decir. Fue exactamente lo que quisiste decir. Es lo que sientes». Tomás se pasó las manos por el pelo, frustrado. «Estoy tratando de manejar una situación imposible. La empresa, los medios, mi reputación, y nosotras dónde quedamos en esa lista de prioridades. Ustedes son lo más importante». «No es cierto, Tomás. Si fuéramos lo más importante, habrías dicho en televisión que amas a tus hijas, que te importan más que tu empresa, pero no pudiste ni siquiera decir sus nombres». Tomás se quedó callado porque sabía que tenía razón. «Dame otra oportunidad», dijo finalmente. «Ya tuviste tu oportunidad. En televisión nacional». Valeria empezó a cerrar la puerta, pero él la detuvo. «Por favor, dame una semana. Una semana para demostrarte que puedo ser el papá que ellas necesitan». Valeria lo miró a los ojos. Vio al hombre del que se había enamorado 7 años atrás, pero también vio al CEO que antepuso su imagen a sus propias hijas. «Una semana», dijo finalmente. «Pero si vuelves a decepcionarlas, Tomás, no habrá más oportunidades». Cerró la puerta y se recargó contra ella. Desde la sala escuchó a Luna hablar en sueños. «Papá, ven a jugar». Valeria cerró los ojos y se preguntó si había hecho bien en darle otra oportunidad, o si solo estaba preparando a sus hijas para otra desilusión. La semana que Tomás había pedido comenzó de la peor manera posible. El lunes por la mañana, mientras revisaba los periódicos financieros, encontró su foto en primera plana con un titular que le heló la sangre. «Conflicto de intereses. CEO suspende desahucio de madre de sus hijas». Su teléfono empezó a sonar antes de las 7 de la mañana. Primero fue el presidente del Consejo de Administración, después 3 accionistas mayoritarios, luego el director de la Junta Directiva. «Tomás, tenemos que hablar», dijo el licenciado Vega, presidente del Consejo. «Hoy». Ahora. 1 hora después, Tomás estaba sentado en la sala de juntas más grande de la empresa, frente a 8 hombres en trajes oscuros que lo miraban como si fuera un criminal. Conocía a todos desde hacía años, había hecho negocios con ellos, había cenado en sus casas, había sido padrino de boda de algunos de sus hijos. «Tomás, esto es muy simple», comenzó Vega. «Suspender un proceso legal legítimo por motivos personales es abuso de poder. Los accionistas están preocupados». «Las niñas son mis hijas», dijo Tomás. «Cualquier padre habría hecho lo mismo». «Cualquier padre no es el CEO de una empresa pública», respondió otro consejero. «Tus decisiones personales afectan a miles de empleados y millones de pesos en inversiones». «¿Qué están sugiriendo exactamente?» «Que renuncies temporalmente a la presidencia», dijo Vega, «hasta que se resuelva esta situación. 6 meses, tal vez 1 año». Tomás sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La empresa era su vida. La había construido desde cero, convirtiendo un pequeño negocio familiar en un imperio inmobiliario. ¿Y si me niego? Entonces tendremos que considerar otras opciones. Una junta extraordinaria de accionistas, una votación de no confianza. La amenaza quedó flotando en el aire. Tomás miró alrededor de la mesa, buscando algún aliado, alguna cara amiga. No encontró ninguna. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «Hasta mañana a las 5 de la tarde». Tomás salió de la junta sintiéndose como un extraño en su propia empresa. Los empleados evitaban su mirada en los pasillos. Las secretarias susurraban cuando pasaba. En unas horas había pasado de ser el líder indiscutible a ser un problema que resolver. Esa tarde, en lugar de ir a casa, condujo hasta el parque donde había visto a sus hijas por primera vez. Necesitaba pensar, y su oficina ya no se sentía como un lugar seguro. Se sentó en la misma banca donde había estado con Valeria. El parque estaba lleno de niños jugando, padres empujando columpios,
familias normales haciendo cosas normales. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había estado en un parque antes de conocer a sus hijas. Su teléfono sonó. Era Valeria. «Tomás, ¿estás bien? Vi las noticias. ¿Puedo verte? ¿Puedo ver a las niñas?» «Claro, estamos en casa». Cuando llegó al departamento de Valeria, las niñas corrieron a abrazarlo como si fuera lo más natural del mundo. Clara le mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Luna le contó sobre una película que había visto. Por un momento, se olvidó de las juntas, los accionistas y las amenazas. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó Luna, acurrucándose en su regazo. «No estoy triste, mi amor. Solo estoy pensando». «¿En qué piensas?» «En ustedes, en lo que es más importante». Después de acostar a las niñas, Tomás y Valeria se sentaron en la pequeña sala. Él le contó sobre la reunión del consejo, sobre el ultimátum, sobre la decisión que tenía que tomar. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Valeria. «No lo sé. Esa empresa es todo lo que he construido en mi vida. ¿Y nosotras qué somos?». Tomás la miró. Valeria estaba sentada en el sofá desgastado, con el pelo recogido en una cola de caballo, vestida con una playera vieja y pants. No llevaba maquillaje, tenía ojeras de cansancio, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. Ustedes son lo que debería haber estado construyendo todo este tiempo. Entonces ya sabes qué hacer». Al día siguiente, Tomás llegó temprano a la oficina, se puso su mejor traje, se arregló la corbata y caminó hacia la sala de juntas con la cabeza en alto. «Buenos días, señores», dijo tomando asiento. «He tomado mi decisión». Los 8 hombres lo miraron expectantes. «Renuncio», dijo simplemente. «Efectivo, inmediatamente». Hubo un murmullo alrededor de la mesa. Vega parecía sorprendido, como si hubiera esperado que Tomás luchara. «¿Estás seguro, Tomás? Es una decisión muy drástica. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». «¿Y qué piensas hacer?». Por primera vez en semanas, Tomás sonrió de verdad. «Voy a aprender a ser papá». Salió de la junta, limpió su oficina y se dirigió a la escuela de las niñas. Era la hora del recreo y pudo verlas jugando en el patio. Clara estaba en los columpios, Luna dibujaba sentada en el pasto. Eran suyas. Eran su familia. Y por primera vez en su vida sabía exactamente dónde quería estar. 2 semanas después de renunciar, Tomás se despertó en el sofá de su departamento de soltero a las 5 de la mañana. Pero esta vez no fue por el estrés o el insomnio que lo había perseguido durante años. Esta vez fue porque su teléfono sonaba sin parar. «¿Tomás?». Era la voz de Valeria, pero sonaba diferente. Asustada. «Necesito que vengas, ya». «¿Qué pasó? ¿Están bien las niñas?». «Yo no». «Me caí en el trabajo, estoy en el hospital». Tomás se vistió en 2 minutos y manejó como nunca había manejado en su vida. Llegó al Hospital General con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Encontró a Valeria en urgencias, con una venda en la cabeza y el brazo izquierdo en cabestrillo. Estaba consciente, pero se veía pálida y cansada. «¿Qué pasó?», preguntó sentándose a su lado. «Me resbalé en las escaleras de la escuela donde doy clases. Me golpeé la cabeza y me fracturé el brazo». «¿Dónde están Clara y Luna?». «Con la señora Martínez, pero no puede cuidarlas por mucho tiempo. Su nieto está enfermo y...». «No te preocupes, yo me encargo». Valeria lo miró con una mezcla de agradecimiento y dudas. «Tomás, no es solo por unas horas. El doctor dice que necesito reposo por al menos una semana. No puedo cargar nada, no puedo manejar. Dije que me encargo». 1 hora después, Tomás estaba parado en el departamento de Valeria, mirando a sus hijas que acababan de llegar de la escuela. Clara y Luna lo miraban con ojos grandes, tratando de entender por qué su mamá no estaba ahí. «¿Mami está enferma?», preguntó Luna. «Se lastimó un poquito, pero va a estar bien», dijo Tomás arrodillándose para quedar a su altura. «Voy a quedarme con ustedes hasta que regrese». «¿Sabes cocinar?», preguntó Clara con toda la seriedad del mundo. Tomás se dio cuenta de que nunca en su vida había cocinado algo más complicado que un huevo revuelto. «Vamos a aprender juntos». Los siguientes días fueron los más difíciles y los más reveladores de la vida de Tomás. Descubrió que Clara
era alérgica al chocolate cuando se le llenó la cara de ronchas después de comer una galleta. Aprendió que Luna tenía pesadillas y necesitaba que alguien se quedara con ella hasta que se durmiera. Se dio cuenta de que las dos niñas tenían rutinas muy específicas que no podían alterarse sin consecuencias. El primer día quemó el desayuno. Se le olvidó prepararles el almuerzo para la escuela y llegó tarde a recogerlas. Pero las niñas fueron pacientes con él, enseñándole dónde guardaba su mamá las cosas, cómo les gustaba que les cortaran la fruta, qué programa de televisión veían antes de dormir. «Papá, ¿por qué no sabes hacer cosas de papás?», le preguntó Clara el tercer día, mientras él luchaba con las coletas para el peinado de la escuela. «Porque nunca había sido papá antes», respondió honestamente, «pero estoy aprendiendo». «Está bien», dijo Clara. «Mami tampoco sabía al principio». Nos lo contó. Poco a poco, Tomás fue encontrando el ritmo. Aprendió a levantarse temprano para preparar el desayuno, a revisar las mochilas para asegurarse de que no faltara nada, a leer cuentos con diferentes voces para cada personaje. Aprendió que ser papá no era solo proveer dinero, sino estar presente en cada momento pequeño e importante. El quinto día, Valeria regresó del hospital. Tomás había limpiado todo el departamento, había hecho la compra y tenía la cena lista. Las niñas corrieron a abrazarla, pero después regresaron a la sala donde Tomás las ayudaba con la tarea. «¿Cómo te fue?», preguntó Valeria sentándose en el sofá. «Difícil», admitió Tomás, «pero no me había dado cuenta de todo lo que me había perdido». Valeria lo observó. Tenía ojeras, el pelo desarreglado y una mancha de salsa de tomate en la camisa. Pero también tenía algo que nunca había visto en él, una tranquilidad genuina. «¿Sabes qué?», dijo Valeria. «Creo que por primera vez en 7 años veo al hombre del que me enamoré». Esa noche, después de acostar a las niñas, se sentaron en la pequeña cocina a tomar té. Tomás le contó sobre su renuncia, sobre los planes que tenía de abrir su propia consultora, sobre cómo quería estar más presente en la vida de sus hijas. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Valeria. «¿Qué hay de nosotros? Tomás, no podemos pretender que somos una familia feliz solo porque ahora estás aquí. Tenemos que hablar de lo que pasó, de por qué te fuiste, de si realmente puedes cambiar». Tomás asintió. Sabía que tenía razón. «Tienes razón, pero también sé que quiero intentarlo. Quiero que seamos una familia de verdad. No va a ser fácil. Nada que valga la pena es fácil». Valeria lo miró por un largo momento. «Está bien», dijo finalmente, «pero esta vez vamos a hacerlo bien, paso a paso, con honestidad, sin prisa». Tomás tomó su mano. «Paso a paso», repitió. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban en el camino correcto. 6 meses después, la vida había encontrado un ritmo que ninguno de los 4 había esperado. Tomás había vendido su departamento en la zona rosa y alquilado una casa pequeña en una colonia tranquila, cerca de la escuela de las niñas. No era lujosa como su antigua vida, pero tenía un patio donde Clara y Luna podían jugar y suficiente espacio para que cada una tuviera su propia habitación. Su consultora había empezado a funcionar mejor de lo esperado. Trabajaba desde casa 3 días a la semana, lo que le permitía llevar a las niñas a la escuela y estar ahí cuando regresaban. Los otros 2 días iba a la oficina que había rentado en un edificio modesto, muy diferente al rascacielos, donde había pasado tantos años de su vida. Valeria había conseguido trabajo como maestra en una escuela primaria pública. No ganaba mucho, pero le encantaba estar de vuelta en el salón de clases. Por las tardes ella y Tomás se turnaban para ayudar a las niñas con la tarea, preparar la cena y hacer las labores del hogar. No vivían juntos oficialmente. Valeria había insistido en mantener su apartamento, aunque pasaba la mayoría de las noches en la casa nueva. «Quiero estar segura de que esto es real», le había dicho a Tomás, y él lo respetaba. Un sábado por la mañana, Tomás se despertó con el sonido de risas en el patio. Se asomó por la ventana y vio a las niñas arrastrando una manta vieja y varios cojines hacia el árbol de mango que estaba en el centro del jardín. «¿Qué están haciendo?», preguntó saliendo en pijama. «Un picnic sorpresa», anunció Clara, «para celebrar». «¿Celebrar qué?». «Que ya llevamos 6 meses siendo una familia», dijo Luna,
como si fuera lo más obvio del mundo. Tomás sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Las niñas habían estado contando los meses. Para ellas este no era solo un arreglo temporal o un experimento. Era su familia. Valeria salió de la cocina cargando una charola con sándwiches y jugo. «Al parecer tenemos un evento planeado», dijo sonriendo. Se sentaron los cuatro en la manta bajo el árbol. Las niñas habían organizado todo: servilletas de papel, platos de plástico de colores, hasta una pequeña bocina donde sonaba música infantil. «Tenemos algo para ustedes», dijo Clara, sacando un papel doblado de su mochila. Era un dibujo hecho con crayones. Mostraba una casa pequeña con un árbol al frente. Había 4 figuras de palitos: un hombre alto con corbata, una mujer con pelo largo y 2 niñas idénticas con vestidos rojos. Arriba, con letras grandes y disparejas, decía: «Mi familia». «Es hermoso», dijo Valeria, y Tomás notó que tenía la voz quebrada. «¿Lo van a poner en el refrigerador?», preguntó Luna. «Lo vamos a enmarcar», dijo Tomás. Después de comer, las niñas se fueron a jugar a la casa del árbol que Tomás había construido unas semanas atrás. Valeria y él se quedaron en la manta, viendo cómo Clara y Luna inventaban algún juego complicado que involucraba ser princesas y exploradoras al mismo tiempo. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?», dijo Valeria. «¿Qué? Que me siento como si siempre hubiéramos sido una familia, como si estos últimos 7 años hubieran sido solo un paréntesis». Tomás entendía exactamente lo que quería decir. La vida que había tenido antes, con las juntas interminables, los trajes caros y el departamento vacío, le parecía ahora como algo que había visto en una película. «¿Te arrepientes?», preguntó Valeria. «¿De haber dejado todo?». Tomás miró alrededor. La casa era pequeña y sencilla. El patio tenía hierba dispareja y la cerca necesitaba una mano de pintura. Su carro ya no era el último modelo, su ropa ya no venía de diseñadores caros. Pero Clara y Luna corrían felices entre los árboles, y Valeria estaba a su lado con esa sonrisa que había extrañado durante 7 años. «¿Sabes cuál es la diferencia entre mi vida de antes y mi vida ahora?», dijo. «¿Cuál?». «Antes tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía nada que realmente importara. Ahora tengo todo lo que importa». Valeria se acercó y puso la cabeza en su hombro. «¿Y si resulta que no sabemos cómo hacer esto? ¿Y si no sabemos cómo ser una familia normal? Entonces lo aprenderemos juntos», dijo Tomás, «como hemos estado haciendo hasta ahora». Las niñas corrieron hacia ellos, con las mejillas rojas de tanto jugar. «Papá, mamá, vengan a jugar», pidió Clara. «Sí, vengan», insistió Luna. «Necesitamos 2 dragones más para nuestro juego». Tomás y Valeria se miraron y sonrieron. «¿Dragones?», preguntó Tomás. «Dragones buenos», aclaró Clara. «¿Qué protegen el castillo?». Se levantaron de la manta y siguieron a sus hijas hacia la casa del árbol. Mientras corrían por el patio, fingiendo ser dragones protectores, Tomás pensó que nunca en su vida había sentido tanto propósito. Esta era su familia, este era su hogar, y no se podía comprar con todo el dinero del mundo. 10 años más tarde, Clara y Luna tenían 16 años y estaban en el último año de preparatoria. La casa bajo el árbol de mango se había convertido en su refugio para estudiar, aunque ya no jugaban a ser princesas y dragones. Ahora hablaban de universidades, carreras y sueños que parecían tan grandes como el mundo entero. Era un martes por la tarde cuando llegaron de la escuela con una sonrisa extraña en los labios. «Tenemos tarea especial», anunció Clara, dejando caer su mochila en la sala. «¿Qué tipo de tarea?», preguntó Valeria desde la cocina donde preparaba agua de Jamaica. «Tenemos que escribir sobre la lección más importante que hemos aprendido en la vida», dijo Luna, «para la clase de literatura». Tomás levantó la vista del periódico que estaba leyendo. A los 52 años, tenía el pelo salpicado de canas y algunas arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo el mismo hombre que había aprendido a hacer coletas y a leer cuentos con voces divertidas. «¿Ya saben sobre qué van a escribir?», preguntó. Las gemelas intercambiaron una mirada cómplice. «Sí», dijeron al mismo tiempo. Esa noche, después de la cena, cada una se fue a su cuarto a escribir. Tomás y Valeria se quedaron en la sala,
él revisando algunos proyectos de su consultora y ella calificando exámenes. Su negocio había crecido lo suficiente para tener 3 empleados, y Valeria se había convertido en subdirectora de su escuela. No eran ricos, pero vivían cómodamente y, sobre todo, vivían juntos. Se habían casado 5 años atrás, en una ceremonia pequeña en el mismo parque donde Tomás había jugado con las niñas por primera vez. Clara y Luna habían sido las damas de honor, orgullosas de ver a sus padres prometerse amor eterno. «¿En qué crees que escribieron?», preguntó Valeria cerrando el folder de exámenes. «Probablemente sobre la vez que les enseñé a manejar bicicleta», bromeó Tomás. «O sobre cuando te quedaste despierto toda la noche cuando Luna tuvo varicela. O sobre aquella Navidad cuando se nos quemó el pavo y cenamos quesadillas». Se rieron recordando. Habían sido 10 años llenos de momentos así, pequeños desastres que se convertían en recuerdos preciosos, rutinas simples que construían una vida extraordinaria. Al día siguiente, las niñas regresaron de la escuela más emocionadas de lo usual. «La maestra dijo que nuestros ensayos fueron los mejores de la clase», anunció Clara. «¿Podemos leerlos?», preguntó Valeria. «Solo si prometen no llorar», dijo Luna, aunque ella misma tenía los ojos brillosos. Se sentaron los 4 en la sala. Clara leyó primero. «La lección más importante que he aprendido en la vida es que las familias no nacen, se construyen. Mi papá y mi mamá no vivieron juntos cuando yo nací. Mi papá ni siquiera sabía que existíamos. Pero un día, cuando tenía 6 años, lo conocí en un tribunal. Ese día mi familia comenzó a construirse, ladrillo por ladrillo, día por día. Aprendí que el amor no es algo que simplemente sucede, sino algo que eliges hacer todos los días. Mi papá eligió dejarlo todo para aprender a ser papá. Mi mamá eligió perdonar y dar una segunda oportunidad. Y nosotras elegimos creer que podíamos ser una familia de verdad. Hoy, 10 años después, sé que las mejores cosas de la vida no se compran, se construyen con paciencia, cariño y mucho perdón». Cuando Clara terminó, Valeria ya tenía lágrimas en los ojos. Luna tomó su papel y comenzó a leer. «La lección más importante que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi papá tenía 42 años cuando nos conoció. Podría haber pensado que ya era muy viejo para aprender a ser papá, pero no lo hizo. Mi mamá había estado sola durante 7 años y podría haber pensado que ya no podía confiar en el amor, pero lo hizo. Ellos me enseñaron que la vida siempre te da nuevas oportunidades si estás dispuesto a tomarlas. Que los errores del pasado no definen tu futuro. Y que con amor y esfuerzo, cualquier familia rota puede convertirse en una familia hermosa. Ahora que estoy a punto de ir a la universidad, no tengo miedo de empezar de nuevo, porque mis papás me enseñaron que los nuevos comienzos pueden ser los más hermosos de todos». Cuando Luna terminó, ya todos estaban llorando. Tomás abrazó a sus hijas, sintiendo en el pecho esa misma emoción que había sentido la primera vez que lo llamaron papá. «¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?», dijo con voz quebrada. «¿Qué?», preguntaron las 3 mujeres de su vida. «Que ustedes me enseñaron más a mí de lo que yo les enseñé a ustedes». Esa noche, después de que las niñas se fueron a dormir, Tomás y Valeria se quedaron en el patio, sentados en la misma manta donde habían hecho aquel primer picnic familiar 10 años atrás. «¿Te imaginas si alguien nos hubiera dicho hace 15 años que estaríamos aquí?», dijo Valeria. «Nunca lo habría creído», admitió Tomás. «Pensaba que ya tenía todo resuelto. Y yo pensaba que nunca podría volver a confiar». Se quedaron en silencio viendo las estrellas. En unas horas comenzaría otro día normal. Desayuno, escuela, trabajo, tarea, cena. Una rutina que había construido paso a paso, la vida más extraordinaria que cualquiera de los dos había podido imaginar. «¿Sabes qué?», dijo Tomás. «Creo que al final encontramos exactamente lo que necesitábamos». «¿Qué era?». «Un hogar». Valeria sonrió y tomó su mano. «Sí», dijo, «encontramos nuestro hogar». Y bajo el árbol de mango que había visto crecer a su familia, se quedaron así hasta muy tarde, agradecidos por cada momento que los había llevado hasta ahí. «¿Te emocionaste tanto como nosotros con la historia de Tomás, Valeria, Clara y Luna?»,
Esta hermosa narrativa nos recuerda que las familias más fuertes no siempre son las que nacen perfectas, sino las que se construyen con amor, paciencia y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo en el amor y la familia. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta emotiva historia de redención familiar. ¿Cuál fue el momento que más te llegó al corazón? ¿El encuentro en el tribunal, la renuncia de Tomás o tal vez el picnic bajo el árbol de mango? Déjanos tu comentario contándonos qué parte te emocionó más, y si disfrutaste este contenido, suscríbete al canal para más historias que celebran el poder transformador del amor verdadero. Por cierto, tenemos mucha curiosidad. ¿Desde qué país nos estás viendo? Queremos saber dónde están nuestros queridos suscriptores que comparten nuestra pasión por las historias que llegan directo al alma.